36. Qué interesante, señoras y señores. El economista Ramiro Crespo, analista y estudioso del tema económico, nos deja este momento un encargo muy importante. Hacer conciencia y generar una preocupación, ojalá uniforme y certera, en los estamentos económicos, particulares o privados, y en los estamentos económicos y escenarios de decisiones políticas del gobierno. Usted sostiene, señor economista, que la labor del ministro Martínez es la compara, digamos, con la de un médico intensivista. ¿Qué es un médico intensivista? Un médico intensivista, queremos entender, es el que apela a todas las técnicas, a toda la infraestructura, incluso con tecnologías muy avanzadas de una casa de salud, para intervenir en un organismo, en un paciente aquejado por un tremendo descuido, una mala práctica médica, una desorientación del diagnóstico y un sinnúmero de ineficiencias que tiene que acudir este médico de urgencia. Como digo, agotando todos los tratamientos o buscando un apoyo de sus compañeros desde el laboratorio hasta el quirófano para poder resucitar a un muerto como que se nos va. Qué papel más difícil del señor ministro de Finanzas, el señor economista Martínez. Para eso le buscaron, le encontraron, pero qué grave para Martínez. ¿Cuáles son los diagnósticos que a usted le llevaron a pensar de esa manera? Ramiro Crespo, la labor del ministro Martínez es la de un médico intensivista. El veedor del examen de la Contraloría General al endeudamiento del gobierno de Rafael Correa, o sea, nuestro invitado de excepción esta mañana, contempla que cada día se cumplen las advertencias que hizo en la década pasada. Usted hizo advertencias que se han cumplido lastimosamente en forma integral, una por una. El periodista Javier Montenegro ha hecho una cronología, ha elaborado una cronología y dice en un momento de optimismo, aunque las preocupaciones no desaparecen, usted como veedor del examen de la Contraloría General al endeudamiento del gobierno de Correa, usted, Ramiro, contempla que cada día se cumplen sus advertencias que hizo hace 10 años, en la década pasada. El manejo poco tinoso de las fuerzas públicas ahora pasan factura y ponen en jaque al gobierno del presidente Lenín Moreno. ¿Cómo empezó esa debacle de la deuda pública y en qué punto se podría corregir? Le pregunta el periodista. Y usted responde, ¿en qué punto? Rafael Correa empezó con ideas que cuestionaban la deuda, porque según dijo, era una deuda abusiva. Atentaba a la soberanía, decía este hombre. Y así se llegó a la barbaridad del 2008, a declarar un default, teniendo dinero para pagar. Dijo, yo no pago. Es ilegítima la deuda. Es no tener la menor noción de cómo reaccionan los mercados financieros ante un ejercicio voluntarísimo del
de este tipo que llegó a la presidencia de la República. ¿Esta declaración la hizo en la época de ministro de Economía o ya de presidente de la República? Al declarar, yo no pago esta deuda, que fue tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Cómo reaccionó el mercado internacional y qué malos recuerdos transmitió, digamos, desde los países financieramente apoyos del Ecuador y de América Latina, que se prejuiciaron inclusive en lo que iba a pasar en el Ecuador? Y en efecto ocurrió, porque si no quiso pagar cuando tenía dinero, poco hizo para pagar cuando ya no tenía dinero y comenzó a endeudarse, como dicen o decíamos de muchachos, a lo bestia. Perdone, ¿usted recuerda esa expresión de muchachos? No hagas a lo bestia, ¿no? Este hombre nos endeudó a lo bestia. ¿Y para qué? Y ahora, ¿a quién responsabiliza? Pero así comenzó el asunto. Ahora Martínez tiene que pagar las cuentas y eso le veo muy complicado. Economista, bienvenido. Tenga la bondad de hacernos una explicación, formular a mi público una explicación sobre la situación en que se encuentra el Ecuador. Si usted quiere acudir al tema de los certificados de tesorería del Banco Central denominados CETES, ¿en qué nos pueden ayudar estos instrumentos? En fin, una explicación muy compacta de lo que le correspondería a Martínez ejercitar en los próximos meses. Ya no tiene mucho tiempo. Muy buenos días. Gracias, como siempre, por la invitación. Saludos a la audiencia. El ministro Martínez y su equipo son unos valientes, porque realmente les ha tocado un paciente muy grave que vino por la mala práctica de un médico, digamos en este caso, usando la figura tal vez de un cirujano que hizo una mala operación o lo que sea, una operación que debió haber sido algo sencillo, un apéndice, y de pronto resultó en un problema que acaba en cuidados intensivos. El médico de cuidados intensivos es aquel que tiene que tener gran capacidad para poder lidiar con todas estas circunstancias, y inclusive muchas veces de un accidente llegan gente casi muerta que son atendidos en emergencia y después pasan a cuidados intensivos donde están estos médicos que probablemente son de los mejores médicos, pero tienen el mayor índice de muertes porque les llegan con probabilidades de vida de 5%. Entonces, aquí yo uso la figura esa porque realmente hay el riesgo que le echen la culpa de la situación del país o de cualquier cosa, si no se hacen las cosas bien, que pueda complicar más la economía del país, a este equipo, que es un equipo de gente competente, un equipo de gente valiente, un equipo de gente patriota, diciendo que es culpa de ellos. Y a mí, por ejemplo, la cuestión, a mí me parece que el ministro de la Torre es un hombre, la impresión que yo he tenido, la interacción que yo he tenido con él, no es un hombre caballeroso, un hombre serio, pero por ejemplo saca un Twitter en el que él habla del riesgo país en la época de él como más bajo, luego en la época de la economista Martínez y luego en la época de ministro Martínez, del economista Viteri, perdón, y luego, claro. Y obviamente el riesgo país sube, pero sube, no es como decir, los síntomas vitales del Ecuador no se complican, pero precisamente por el manejo malo que se hizo anteriormente. Entonces, no por nada más. Entonces, y también en este caso, porque los mercados internacionales se dieron la vuelta, comenzaron a sufrir castigos porque ya la gente, ante la anticipación o las expectativas y las subidas de las tasas de interés de
el Banco Central de Estados Unidos, obviamente comenzó ya a invertir en Estados Unidos y dejaron de invertir en países emergentes. El Fondo Monetario Internacional ayer en su reporte habla pesimistamente de, por ejemplo, el crecimiento que espera de Argentina y de Brasil, a pesar de la ebullición de la economía americana. Entonces, tenemos que... ¿Beneficia la evolución positiva de la economía americana o norteamericana a Argentina, un país proveedor y también recurrente de créditos? ¿En qué sentido le beneficia, digamos, a la economía? Debería, en el sentido de brasileña, de que hay más mercado para los productos de ellos. Pero el problema que se está complicando, en el caso de Macri de Argentina, ya estamos viendo que no tomó las medidas correctivas inmediatamente, sino que esperó a un gradualismo que no ha podido solucionar el tema de Argentina y que ahora le hace más difícil decir, no, la mesa no me la entregaron servida. Estos problemas son ¿Fue de Macri un problema de cálculo? Un problema de cálculo, un problema de tal vez no querer. Esa es la trampa del populismo, que vienen, gastan enormemente, luego tienen que salir porque la economía se vuelve un caos, hay enorme inflación, desempleo, etcétera, después de muchos años de derroche, y tiene que venir alguien austero a manejar, a arreglar las cuentas. Ese fue el papel de Macri, queríamos entender así. Y ese en este momento es el papel de Moreno. Tienen que poner las cosas, las arreglarlo de un loco. De un loco, entonces básicamente luego viene el loco o lo que sea y dice, señores, en mi época todo era magnífico, había grandes obras, todo se construía, y luego vino el sucesor y miren, aumentó el desempleo, etcétera, etcétera. Entonces le echa la culpa a los intensivistas de la mala práctica. Es como que el cirujano diga, yo operé bien, el que lo mató es el intensivista. Entonces nosotros tenemos que estar muy conscientes de que el presidente Moreno no recibió una mesa servida y aparte de eso fue como una persona apretada por una pitón, porque le dejaron rodeado de vicepresidente, de asamblea en contra, de contralor en contra, de fiscal en contra, de corte, consejo de la judicatura en contra, de comisión de consejo de participación ciudadana, etcétera, en contra. Todo, inclusive el embajador a Estados Unidos nominado. Y ha tenido que poco a poco ordenar la situación política que ha sido prioritaria. Y en eso ha tenido, y ahí se cumplió la función, es que el ministro Latorre tuvo que mantener el endeudamiento anterior para evitar precisamente un shock que haga más difícil la cuestión política. Era claro que al comienzo del primer año el tema era político, pero ahora ya podemos darnos, porque la legitimidad adquirida por el presidente Moreno por sus acciones ya permite tomar las medidas económicas que el país requiere. Y ahí interviene, lamentablemente, el lapso de ministerio, de los meses de la ministra Viteri fue una pena, porque realmente no hizo ningún esfuerzo de acercarse a los mercados. Su visita a Washington, como bien lo definió Augusto Latorre, fue un bochorno, lo llamó Augusto Latorre. Sí. Entonces no se acercó a los mercados, más bien... No sabía qué decirles. Más bien al día, esto fue viernes, sábado y domingo en abril, en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional. Y el lunes los mercados bajaron de precio. Esa era, digamos, la mejor opinión en el sentido sobre lo que ocurría en la impresión que había dejado. Entonces se desperdiciaron tiempos preciosos en que los mercados se volvieron más difíciles y ha hecho para el ministro Martínez y su equipo más complicado el endeudamiento, más caro el endeudamiento, y ahora están tomando medidas heroicas para tratar de no endeudarse a estas tasas, más bien mejorar el riesgo del país, esperar que los mercados cambien, han sido ayudados por el precio del petróleo para poder entonces financiar el famoso déficit que es enorme y que con muy pocas fuentes de financiamiento. Entonces, eso por el lado... Usted me permite, nosotros hicimos una tarea periodísticamente muy significativa porque le buscamos a Carlos de la Torre, le invitamos cordialmente
y le hicimos acuerdo que nosotros le habíamos dicho: ministro, ¿por qué usted le está endeudando tanto al país? El programa Buscando la Verdad de televisión digital que lo dirijo le formuló esa pregunta: ¿por qué está endeudando tanto al país? ¿Y por qué el presidente Moreno equivoca 2 veces en la selección del secretario de Estado en materia de Tesoro y de Finanzas, trayendo a la otra ministra que vuelve a repetir una dosis incluso más agresiva de endeudamiento? Se enseñaron a endeudarle al país. Y Carlos de la Torre, el exministro de Economía escogido por el presidente Moreno, explicó en este programa cómo él tuvo acceso al financiamiento externo. Le quiere sacar una especie de fortaleza a la capacidad de endeudamiento que él tuvo para prácticamente fregar al muerto. La última colocación que se hizo bajo mi responsabilidad en enero de este año de $3,000 millones de financiamiento público con bonos que se colocaron en los mercados internacionales. A 10,5%. No, por favor, Gonzalo, fue a 7.85. Es la emisión de bonos más baja de la historia del Ecuador. La tasa de interés más baja, al menos en los últimos 10 años. ¿Quién nos prestó a 7,5? Nos prestaron los inversionistas internacionales a través de la colocación que se hizo y tuvimos una oferta de 9,000 millones. Entonces ahí no hubo ninguna desmesura, más bien todo lo contrario. Se logró mejorar notablemente las condiciones del financiamiento externo y esos son los recursos que quedan hasta el día de hoy frente a una situación muy compleja para poder acceder a nuevo financiamiento, porque este rato, con ese riesgo país, ahí sí el financiamiento sería a 12% y a lo mucho a 6 años plazo. ¿Qué porcentaje le creció usted la deuda? En aproximadamente 3.5% del PIB, que era justamente la necesidad. Hay un déficit fiscal enorme que hay que irlo cerrando de a poco, pero mientras exista ese déficit, la única forma de poder mantener liquidez a que opere el Estado ecuatoriano y opere la economía es con financiamiento, sino que tiene que irse cerrando esto de a poco. Ahí estamos totalmente de acuerdo, sino que la idea es que esto sea en condiciones financieras mucho más adecuadas. El primer factor fundamental para que se atraigan las inversiones a un país es que el manejo fiscal sea el adecuado. Y por eso eran los esfuerzos que yo intenté hacer para ir corrigiendo el tema fiscal. Pero no se puede corregir endeudando más. No, es que la deuda no es la corrección, la deuda es el resultado de una situación que no se puede revertir de la noche a la mañana. Emergente, entonces. Pero no puede revertir usted de la noche a la mañana. Pues va a tener que seguirse endeudando mientras tenga un déficit. Pero lo que tiene que provocar con su gestión es que ese déficit fiscal vaya reduciéndose. Pero eso no puede ser de un año al otro, de un mes al otro. Pero y ahí no le redujo, le creció. No, señor. 7.5% fue en 2016 el déficit de todo el sector público no financiero. En el 2017, ya cuando yo era ministro, fue del 5.5, 2 puntos menos. Pero 5.5 es grande todavía. Pero alto. Es alto, pero ya estamos en la dirección correcta. Pues, ¿cuál es mi preocupación? Yo no estoy en desacuerdo en que se generen incentivos tributarios para que las empresas inviertan más, pero no podemos aplicar ese tipo de incentivos cuando no hay recursos en la caja fiscal, cuando el déficit es todavía muy grande. Así que, ¿cuál es la señal que se está dando con la propuesta de manejo económico? No puedo decir programa porque hay varias incoherencias. Entonces se está diciendo afuera, tenemos un problema en la caja fiscal, tenemos un déficit que todavía es grande, no se han establecido medidas claras para incrementar los ingresos, pero por el otro lado se va a hacer un sacrificio fiscal que es de aproximadamente $1,300 millones en 4 años. Lo que no quiso recordar es que el señor presidente Moreno, economista Crespo, le llamó la atención, pues, a la final. Nosotros aquí referíamos la agresividad del endeudamiento. No ponía ninguna solución el Frente Económico liderado por el economista de la Torre, es lo que le dijimos reiteradamente en esta entrevista en televisión. Y él decía que no, que todo iba en buen romance, hasta que se dio cuenta el presidente Moreno y prácticamente le llamó la atención, le obligó a que se ausente, digamos, de la Secretaría de Estado, de lo que yo conozco. Era una tremenda irresponsabilidad. ¿Y cuándo las cosas cambian? ¿Cuándo las cosas cambian?
con otra ministra, le pone a la nueva ministra y repite la dosis. Eso le puede traer consecuencias a la economía ecuatoriana, yo creo que terribles. Si es que el comportamiento, por ejemplo, de el único manantial de recursos que este momento, a Dios gracias, nos sorprende, está creciendo, que es el petrolero, el frente petrolero, podría solucionar en parte esta gravísima circunstancia, una tara de endeudamiento impresionantemente grande, que yo hasta pensaba que era una obra de Correa, el endeudamiento. Casi un guión o un libreto de Rafael Correa. Seguir endeudando al país. Y ahora las circunstancias para Martínez es lo que le pido que tenga la bondad de analizar y decirle a la radio audiencia de Democracia. ¿En qué consistirá este cuidado, digamos, o esta intervención intensivista de Martínez? ¿Cómo está viendo usted la solución que quiere instrumentar el actual ministro de Economía y Finanzas? Una cosa que hay que notar es que el endeudamiento, todos estábamos de acuerdo, inclusive Augusto Latorre decía que está bien endeudarse para corregir, no para posponer. Entonces, lamentablemente yo creo que alguno del endeudamiento de la época del señor de la Torre sirvió para aumentar el rol de pagos, por ejemplo, del sector público, que es una cosa que se debe reducir. Y se debe reducir entre otras razones, y eso podemos explorar en algún otro momento, porque un ambiente de tanta corrupción que estamos viendo, y en la veeduría de la deuda se ven en detalle muchas cosas por el lado del endeudamiento, es muy probable que mucho de este sector público, de este personal, haya crecido y sean pipones. Geométricamente. Hayan sido... Imagínense nosotros que hemos estado hablando del ámbito de la justicia en estos últimos días. Hay 1,000 empleados en un solo edificio. No alcanzan 1,000 escritorios. Entonces, usted conoce el de la sede de la función judicial. Sí es. 1,000 empleados. No tiene dónde meterse el ministro, creo. En honor el al presidente tiempo, de la Corte. En honor al tiempo, básicamente, ustedes recordarán que el pipón es el que va al trabajo, o no va al trabajo, va al trabajo apenas o no va al trabajo, y recibe sueldo y comparte la mitad del sueldo con quien le ha contratado. Y se podría crear una pirámide de que el jefe de cierta área del gobierno contrata a 3, estos 3 contratan a otros 3, ya son 9, estos 9 contratan a otros 3, ya son 27, y así tenemos las pirámides famosas, donde el dinero podría haber estado subiendo, y a una manera también de corrupción. Podría ser así. Yo lo que recomiendo es que primero se haga una constatación en físico de quiénes son los que trabajan pagando el sueldo físicamente para que se presenten, porque puede haber personajes no existentes o puede haber personajes que ya están muertos, y una vez que se haya constatado eso, hacer luego un seguimiento a través de lo que se llama ahora Big Data y los nuevos sistemas, de a dónde fue el dinero, porque como se hace transferencias a las cuentas, entonces se transfirió de la cuenta del gobierno a la cuenta del empleado, a dónde fue el dinero, y eventualmente ubicar si hubo realmente lo que estoy mencionando, esta hipótesis. Y si ese es el caso, y si probablemente algunos ni siquiera iban al trabajo, entonces no vamos a tener el problema social que tanto hablamos. Porque alguien que es típico piponazgo, ¿no? El tipo piponazgo no vamos a tener, porque cuando un pipón sale, obviamente el pipón ya tiene otra forma de vivir, ha usufructuado, más bien tendríamos una burocracia que sería mucho más leal, porque sería más de carrera al gobierno, a los principios de los gobiernos de turno,
¿no es cierto? Tendríamos eso, no tendríamos la gente que tal vez está boicoteando al gobierno porque fueron puestos por el gobierno anterior, no tendríamos un ambiente de corrupción, y luego, aparte de eso, podríamos ver temas de lavado de dinero y de impuestos no pagados. Entonces yo creo que también hay que mirar eso desde ese punto de vista, porque el cuco de que hay que esperar que el sector privado, que todavía no tiene la confianza necesaria, genere el empleo para poder despedir a funcionarios públicos, hay que analizarlo bien. Hay funcionarios de carrera que son de primera, por ejemplo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y cosas por el estilo, pero también debe haber muchos pipones a los cuales yo no creo que habría ningún costo social, sino mucho beneficio social, despedirlos, y si es necesario iniciar las acciones legales por lavado de dinero, por evasión tributaria. Ahora, yendo al tema original de si Rafael Correa lo planeó esto desde el comienzo, sí, Rafael Correa lo planeó desde que era ministro de Finanzas. ¿En qué sentido? Cuando presentó la ley para que se deroguen, o sea, la ley que permitía el fondo, el FEIREP, lo que sería un equivalente a lo que debemos ir al Fondo Soberano, pero en forma primitiva, de Noruega. Él básicamente derogó, arguyendo lo siguiente, que el Fondo Soberano, que el FEIREP hacía que se reduzca el riesgo país, porque el precio de la deuda subía, y eso en esa época era malo, porque la deuda luego la iban a declarar ilegítima y por lo tanto había que eliminar. Y básicamente hacía presentaciones que decían, miren, en la fecha tal se creó el FEIREP, miren ahora, digamos un año después, ha subido el precio de la deuda, el responsable es el fondo, el FEIREP. Nosotros hicimos con un matemático un pequeño análisis donde demostramos que más bien el causante de la subida del precio de la deuda era la subida del precio del petróleo, que ya comenzaban a subir y luego llegó a precios notables. ¿Y qué es lo que hicieron? Por ahí hicieron que dos académicos escriban un artículo contradiciéndonos a nosotros, que no era así, que era el FEIREP. Nosotros no respondimos, no entramos en una polémica que no tenía sentido, pero al final, el presidente Correa, al final de su gobierno, tratando de justificar los problemas, decía, cuando sube el petróleo, sube el precio de la deuda, baja el riesgo país. Cuando baja el petróleo, baja el precio de la deuda, sube el riesgo país. Entonces Rafael Correa lo planeó. Y también se expulsaron a muchos. Entrampó a Moreno. Entrampó en general y entrampó al país, porque también otra cosa que hizo, la expulsión de tantas compañías petroleras, ¿no? Con esto y con propuestas absurdas como el 99-1 en cuanto a las ganancias encima de lo que se esperaba, el cambio de contratos de participación a contratos de servicio y cosas por el estilo, fue con el objeto de, como Chávez, tener mucha disposición de dinero. ¿Para qué? Para gastar, o sea, no su formación de economista para realmente y ser un estadista que deje una economía extremadamente fortalecida, sino más bien utilizó su formación de economista para gastar en obras que resultaron, como hemos visto en muchos casos, la mejor manera de robar, como lo ha demostrado la justicia, pero también daban una imagen de ser un gobierno de revolucionarios eficientes y que no tenían nada que ver con la partidocracia. Entonces, eso fue, pero cuando ya se le acabó, primero, la mayor recaudación de impuestos, segundo, el precio del petróleo, que fue una época que subió por las demandas de China de materias primas, subió enormemente, se le acabó eso. ¿Qué es lo que hizo? Hizo entonces el endeudamiento, que en el año 2008 era ilegítimo, pero hizo de la misma forma y a costos más altos. En el año 2014 comenzó, y ahora sí, porque lo hacía él o por lo que sea, o porque no estaba, era legítimo. ¿Y qué es lo que ha pasado? El Ecuador ha desperdiciado, por un lado, la década de materias primas altísimas, ¿no? Y luego, después de la crisis de 2008, ha desperdiciado la época de tasas de interés bajísimas. Y ahora nos estamos encontrando
con una situación en la que tiene que enfrentar Moreno y el equipo de Martínez, etcétera, tiene que enfrentar en que las materias primas no están de los precios de antes, puede inclusive bajar, ¿no es cierto? Y las tasas de interés van a subir. Entonces Rafael Correa desperdició, por su afán de consolidar un poder, una dictadura perfecta en la que él se pensaba perpetuar, él desperdició un tiempo enorme, una fortuna enorme del pueblo ecuatoriano y nos ha causado un gran daño desde el punto de vista... ¿Qué le aconsejan ustedes? Sería la pregunta más interesante en esta mañana. ¿Qué le aconsejan ustedes, señores economistas, Alberto Acosta Burneo y señor economista Ramiro Crespo? ¿Qué le aconsejan ustedes al señor presidente Moreno y fundamentalmente al que conoce de la temática que es este nuevo ministro, al que le llevan prácticamente al escenario más feo de la película esta de terror en términos presupuestarios y de modelo económico? ¿Qué podría hacer Martínez? ¿Qué de hecho está haciendo como intensivista Martínez? Un intensivista puede equivocarse con más facilidad por el apuro, por las circunstancias de que no tiene un entorno de apoyos. O puede no equivocarse, y de todas maneras la situación es mala. Ya, pero entonces, ¿qué le aconsejan ustedes? Voy con Guayaquil, sí, me parece muy bien. Alberto Acosta Burneo. Muy buenos días, Gonzalo, estimado Ramiro, un gusto estar con ustedes. Yo creo que lo más importante aquí es que el ministro tenga el respaldo político para tomar las medidas que se deben tomar. Y hay que reconocer que la situación es complicada, que hay que tomar medidas de corrección, correctivas, graduales, tratando de evitar que haya un impacto nocivo sobre todo a la población de menores ingresos, tratar de ir dosificando ese ajuste, pero de ninguna manera caer en la tentación política de seguir endeudándose para decir aquí no pasa nada. Lo que no se puede repetir en materia económica es lo que pasó en el primer año de gobierno de Moreno. El posponer todos los problemas económicos, dando prioridad a lo político, pero en materia económica lo que se hizo es más deuda, y con más deuda comprar tiempo. Eso ya no puede seguir, y yo creo que la labor del ministro Richard Martínez en este momento, y lo que está planteando, por ejemplo, con este proyecto de ley, yo creo que va en esa línea, va en tomar las medidas correctivas, reinstaurar estos fondos de contingencia que el gobierno anterior se los comió hasta el último centavo, pero tenemos que ver también ya una política consistente de reducción en el nivel de gasto. Esta es la única salida que tiene el país, y lo que sería grave es que por motivos políticos se siga posponiendo un ajuste, que lo que se hace finalmente simplemente se va haciendo más grande la bola de nieve. Eso es lo que no debe permitir Richard Martínez. ¿En qué ámbitos debería reducirse el gasto? Hoy habían unas informaciones respecto a la burocracia y decían hay que reducir burocracia. Pero la noticia del diario, me parece que El Comercio, refería a una baja del empleo ya preocupante. Baja el desempleo, pero no se crean nuevos puestos. Es la página económica de Expreso, en cambio. Anuncia, aunque la tasa cayó del 4.5 al 4.1 en el primer semestre, se pierden 161,000 trabajos adecuados. Entonces ahí la informalidad se dispara y está a punto de rozar el 48%. Eso es tremendo en términos de desocupación abierta. Tenemos una economía que va a desacelerarse y eso va a repercutir en una destrucción de empleos adecuados. Esa es la información que inserta Lisette Zumba, es la compañera de la redacción del diario Expreso de Guayaquil. ¿A usted qué le parece? Vamos primero, Alberto. Sí, hay que estar claros que los desequilibrios fiscales tienen un precio, que por lo pronto los hemos sostenido mediante deuda,
pero finalmente todas esas deudas se pagan, y se pagan vía futuros impuestos, los pagamos los ciudadanos. Entonces, en este momento, el fisco tal como está es un lastre para la economía. Está jalando hacia abajo a la economía porque está viviendo a un nivel insostenible, y la alternativa es, si se sigue endeudando, solo pospone el problema, pero finalmente nos va a tener que pasar las cuentas a los ciudadanos vía más impuestos. No hay otra alternativa. Entonces, cuando la gente se preocupa y dice, pero se van a perder empleos en el sector público, la alternativa de conservar esos empleos es cargarle de más impuestos al sector privado, que es el que genera la riqueza, y que eso significa un menor nivel de actividad privado. Entonces, lamentablemente, frente a esta situación, después de todos los desequilibrios acumulados en la década anterior, no hay salidas fáciles, hay que hacer y por eso yo creo que lo importante es hacer un tema organizado, planificado, gradual, para ir ajustando al Estado a una realidad. La única manera de que haya más privada y que haya más empleo es generando confianza. Y para eso la manera de generar confianza es poniendo en orden las finanzas públicas, porque el tener un fisco desequilibrado, lo único que genera es incertidumbre, miedo a los inversionistas que dicen, si pongo plata en el país, el día de mañana me van a poner un nuevo impuesto, porque el fisco no tiene de qué vivir. Eso no puede continuar, y eso yo creo que va a ser el gran desafío de Martínez, y que espero que lo pueda seguir haciendo con el respaldo político de Moreno, de poner en orden la casa. Esa es la parte fundamental de su trabajo. La fortaleza tal vez que posee este cuarto de hora de vida económica de nuestro país, economista, es el hecho de que estamos con una revalorización del precio del hidrocarburo, o sea, del petróleo. Y entonces la carrera entre 60 y 70 dólares el barril es lo que tenemos que pedir a Dios, los creyentes, porque de lo contrario, la cosa puede complicarse. El único bastión a donde podemos apelar es a una buena política de manejo petrolero, cambio de clientes seguramente. Carlos Pérez tiene allí, digamos, toda la fortaleza que el presidente Moreno bien ha hecho en encargarle a él, en todo el sentido de la palabra, ocúpate en lo que vos quieras, toma los pasos, Carlos, que creas lo más adecuado. Entonces el macroministro tiene posibilidades de ayudarnos siempre y cuando el mercado responda, digamos, a estas necesidades del país. ¿Puede llegar el petróleo a 70 dólares? Estamos en 60 en este momento. 69 creo que estamos. Sí. Ya pasó de 70 y está bajando a 69. Ojalá que se mantenga ahí. Lamentablemente, el Ecuador no tiene una política de coberturas. Es básicamente... ¿Qué es eso? Lo que hace México, por ejemplo. Parte de la producción la vende a futuro, de tal manera que asegura el precio 69. El Ecuador tiene miedo de vender a futuro a 69. Pensando que se va a ir a 90. Que se va a ir a 90 y luego se va a 40. Pero no tiene miedo de venderle a China la forma que le vendió y que todavía no se ha podido bien desenredar ese enredo para ver cómo lo hizo, porque aparentemente hasta los mismos chinos fijaban los precios y, como nos decía el ministro Carlos Pérez, inclusive el costo del transporte, lo que llaman el shipping, nos cobraban costo de Panamax, es decir, de barco pequeño, donde la unidad del barril es cada vez más caro, en vez de grandes tanqueros, donde el barril de petróleo es más barato por economías de escala. Otra cosa también, no se olvide que cuando se construyó el OCP en el año 2002, de la presidencia de Noboa, etcétera, se pensaba que el OCP en este momento iba a estar repleto. La política de Correa de petróleo fue un fracaso enorme, porque le sacaron a las compañías grandes, importantes, serias, y entraron otro tipo de compañías. Entonces nosotros estamos dejando que inclusive campos maduros que podrían haber sido rehabilitados se llenen de agua, se dañen permanentemente y no los estamos recuperando. Y más bien permanentemente estamos tratando de expandir la frontera petrolera en detrimento probablemente de la ecología y cosas por el estilo. Entonces lo que nosotros tenemos ya, y eso creo que el ministro... A ver, pero ustedes me van a responder porque ya no tengo tiempo. Si son tan amables, señores economistas, ¿qué haría cada uno de ustedes en calidad de intensivista, secretario de Estado en Economía y Finanzas? Y lo digo primero... Primero, ¿cuáles serían? Le cedo el turno a Alberto.
El desafío no es nada sencillo. Claro que sí. Yo creo que lo importante es poner metas consistentes de reducción de gasto. Ahí está el origen del problema. A ver, ¿cómo? Perdone. Sí, yo creo que no se trata de irnos a ver el déficit, medidas oscuras como puede ser el resultado del déficit primario, que realmente esconden una política que tiene que ser muy clara. Se está gastando demasiado, igual que una familia que gasta demasiado, tiene que ver en dónde recortar. Y yo creo que hay un campo gigantesco para recortar. Recordemos que A ver, denos una idea. ¿Dónde recortamos? Mire, durante la última... Piponazgo. Durante unas décadas se crearon normas y cantidades... Pero mire que este momento el indicador de pobreza ha subido en la capital de la República y Guayaquil tiene la tasa más alta de pobreza. Las dos principales urbes están atravesando caídas, digamos, del factor empleo, que viene a ser comodidad, por lo menos ingresos seguros para sus poblaciones. Entonces, ¿de dónde sacamos ese dinero? Vamos pensando mejor que lo que ustedes proponen por la vía de reducir gastos. ¿En dónde habría que reducir gastos? Mire, Gonzalo, existe una opción gigantesca de reducir gastos. Durante la década anterior se crearon tal cantidad de normas, requisitos, instituciones, institutos, ministerios, subsecretarías y demás para controlar la actividad privada. Eso era el partido político que gobernaba. Claro, y eso justificaba un ejército de funcionarios públicos para controlar todas estas nuevas normas que proliferaban y que lo que hacían realmente es atar a la iniciativa privada. Entonces, esas normas tienen que ser simplificadas y de esa manera tiene que reducirse también toda esa cantidad de burocracia que se creó. Yo empezaría con la primera institución inservible que tiene este país, que es Templades, que nos dice a los ecuatorianos qué debemos hacer cuando no tienen idea y no tienen las herramientas para pensar qué actividad productiva debería hacer el Ecuador. Entonces tenemos cantidad de funcionarios que están en todas estas instituciones que además no ganan ni como profesores ni como médicos. Y además no solamente es un tema de funcionarios, es un tema también de servicios, de compra de bienes que se necesita para poder mantener todas esas oficinas. Entonces yo creo que el Estado tiene que ir a lo que realmente le importa a la población. La plata, sabemos que ahora es escasa, tiene que ir a salud, educación y seguridad. Hacia allá tiene que seguir subiendo la inversión en esos sectores. Pero para lograrlo hay que reducir en lo que no le conviene, en lo que no le agrega valor al ciudadano. Y eso en toda esta burocracia gigantesca. Se ponen a filosofar sobre hacia dónde debería ir el país, cuando realmente ellos desconocen y están más perdidos que cualquiera en la búsqueda de esos caminos. ¿Y usted por dónde encuentra el camino? Al señor presidente Moreno no le gusta cancelar puestos burocráticos. Me he dado cuenta, yo no sé si usted. Bueno, Ramiro Crespo. Tenemos que tomar en cuenta que al país le mintieron cuando le dijeron que estaba la mesa servida. Y que también, como dije, usé el símil, alejaron al presidente Moreno con una pitón, una serpiente pitón rodeándole en que estaba totalmente controlado. Sí. Él ha tenido que deshacerse de esa pitón poco a poco, ya conocemos la manera, con gran habilidad política, pero todavía quedan ciertas restricciones. Entonces, en este momento, yo lo que primero pediría es un gran patriotismo a todos los partidos políticos para que piensen que si estas medidas que se va a tomar el presidente, que debería tomar el presidente, se las toman, no sirvan para partidos políticos usar como una oportunidad para sacar concesiones de corto plazo que les beneficien ellos a cambio de votos para las leyes. Eso debemos. Afuera el chantaje. Afuera el chantaje, como quiera llamarlo. Aquí los vamos a denunciar a partidos políticos. Número uno. Número dos, yo creo, un funcionario del ministerio, del gobierno, de la presidencia, habló de que hay 146,000 o algo así, contratos irregulares. También conozco que ha habido muchos consejeros, muchos asesores que han hecho el papel de viceministros y que prácticamente daban las órdenes pero no firmaban. Entonces inclusive tenían poder pero no responsabilidad. Yo creo en ese caso, y creo que Alberto y todo el mundo está de acuerdo, en que eso hay que eliminarlos. Hay que eliminar, por supuesto, a los pipones, pero también hay que pensar una cosa.
si nosotros hemos permitido, lamentablemente, porque nos engañaron, porque hubo una dictadura, porque fue fascismo de izquierda y todo ese tipo de cuestiones, nosotros tenemos que pensar que si tuvimos una gran fiesta, siempre va a haber un chuchaqui. No hay Alka-Seltzer que nos vaya a curar de este chuchaqui. Entonces, lo que nosotros aquí necesitamos pensar es que es un momento en que va a haber reducción del gasto, que va a haber reducción de la burocracia. Hay que tratar de mantener a los que sirven, a los otros decirles, señores, muchas gracias. Muchas gracias, nos sirvieron por 10 años, considérense bien servidos, adiós, y especialmente si son pipones. Eso es lo sensato. Hacer lo que he mencionado, verles por el lado de lavado de dinero, verles por el lado de evasión de impuestos, usar Big Data y cosas por el estilo. Seguir con la lucha enorme contra la corrupción, buscar ya cómo recuperar el dinero, porque el dinero se mueve con mucha facilidad, especialmente ahora se va a países como Rusia y los países árabes y cosas por el estilo, y también concesionaría al sector privado la mayor parte, por ejemplo, el mantenimiento de las carreteras. ¿Ya les dieron remisiones de impuestos? ¿Ya les han perdonado algunas cosas? ¿Ya les ofrecen seguridades? Pero yo no veo por ninguna parte ni siquiera 1,000 de los 10,000 millones de dólares que hoy quiere operar a manera de contratos el señor ministro Campana. Mire, el presidente Uribe, que en la época de él y ha continuado, hizo que Colombia tenga grandes inversiones extranjeras. Sí. Él decía, lo más importante para Colombia, en todas las veces que yo le vi en reuniones internacionales, en el Fondo Monetario, Banco Mundial, etcétera, etcétera, decía, más importante que el crecimiento económico para Colombia es el cumplimiento de los compromisos. Nosotros tenemos un problema ahora muy serio. Primero tenemos el tema de desempleo, etcétera, etcétera, de gastar menos, de tener que despedir gente, de tener que cerrar obras. Ojalá que podamos concesionar para que esas concesiones sirvan para atraer privada, ¿no? Exactamente. Y luego desde el cuarto de hora de la empresa pero otra cosa privada. Que no nos podemos dar el lujo, y eso hay que tomar en cuenta, eso es muy importante. No nos podemos dar el lujo de otra moratoria de la deuda. Tenemos que hacer un buen refinanciamiento. Y hay que reconocer un mérito a Carlos de la Torre y al presidente Moreno, que ellos decían, el Ecuador siempre pagará su deuda. En la época de la ministra Viteri, nunca dijeron eso. Es el mejor discurso momento, ¿no? Y la mejor práctica. Y tampoco el presidente Moreno dijo nada, y ahora se está repitiendo que el Ecuador va a cumplir sus compromisos. Entonces, cuidado la tentación fácil de ser la octava o novena vez, creo que somos nosotros como Argentina, creo que nosotros, una vez más que Argentina, los de que hemos declarado moratoria. Es hora de actuar seriamente, porque nosotros los ecuatorianos no podemos jugar este juego que a la larga nos empobrece porque hay que despedir a la gente, o nos empobrece porque se declara moratoria, se acaba el financiamiento, y puede inclusive traer crisis bancarias. Entonces, lo que tenemos que hacer, entre otras cosas, por ejemplo, es revisar bien esos contratos petroleros para que ya en los campos petroleros que existen aumente la producción como debe aumentar, y realmente preocuparnos, entre otras cosas, también ya lo que dice la ley, comenzar una especie de FEIREP que eventualmente tiene que acabar en un fondo soberano. Pero a corto plazo, el gobierno va a tener que dejar de hacer obras físicas, cosas que así de relumbrón, porque eso realmente no hay dinero para eso. Y lo que tiene que seguir es con su lucha contra la corrupción, dar concesiones, reducir el número de empleados públicos, los pipones, y dar seguridad. Porque por más de que a uno le den leyes que le digan maravillas, si hay la fama de que uno no cumple los compromisos, mañana le vuelven a cambiar las leyes. Entonces, el problema que tiene Moreno, el problema que tienen los ministros, etcétera, es que tienen un país que no tiene credibilidad, y por eso es que paga 10% en este momento o más si salen a los mercados como riesgo país o como en el costo del dinero, cuando países como el Líbano, que tienen la misma calificación, o como Jamaica, están pagando el 6%. El problema fundamental del Ecuador es un problema de que tiene falta de integridad, de credibilidad. ¿Por qué? Porque ha demostrado con muchos gobiernos falta de integridad. Buscando la verdad.